Damas y caballeros, el señor Rimas Pakalnis, presidente de Pakalnis Associates, va a presentar su conferencia denominada Métodos Empíricos de Diseño de Minas Subterráneas. Pero déjeme comentar para que conozcamos un poco más a él. Cuenta con más de 30 años de experiencia en minería subterránea. Ha formado parte de más de 150 operaciones subterráneas en todo el mundo. Es profesor emérito de la University of British Columbia y actualmente asesora a reconocidas compañías mineras a nivel internacional. Ha sido designado como experto por las agencias federales de Canadá y Estados Unidos en el campo de la mecánica de rocas. Su labor es considerada fundamental en el desarrollo de herramientas de diseño empíricos para la industria minera. Démosles un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, ingeniero Carlos Soto. Muchas gracias. Estaba sentado hace más o menos media hora, hasta la hora del corte. Pero muchas de las diapositivas que ven acá no, son cosas que ya se han visto. Así que es posible que vamos a tener algunas preguntas después. Mucho del trabajo que he hecho, y es bueno ver aquí, basándonos en los métodos empíricos que hemos desarrollado en los últimos 20 años en la Universidad de British Columbia, en Canadá. Y estos métodos se han utilizado en todo el mundo. Y van a ver algunos de los ejemplos aquí, con Inmaculada, con Hochschild, y otros como Minsur y San Rafael, en Cerro Lindo, Milpo, y también Rubén de Belo Horizonte. Y en la mina Cuchuguabá. Como pueden ver, hay muchísimos ejemplos. Y lo que me gustaría hacer ahora es ver, en este caso, como objetivo, ver qué es lo que se está utilizando. He trabajado en operaciones mineras, como ya dije, como consultora actualmente, y también con la Universidad de British Columbia como profesor emérito cuando me jubilé hace 4 años. Y todo lo que hacemos, tenemos que ver aquí, es para cuantificar nuestro macizo rocoso, utilizar diferentes modelos, también herramientas analíticas, como mencionó Freddy Mamani, las técnicas de observación previa. Todo eso es importante para el diseño general. Y lo que estamos tratando de hacer últimamente es el trabajo que emplea sistemas como los que ven en este caso, donde vemos el esfuerzo y la estructura del macizo rocoso. Nuestro objetivo en este caso es identificar y determinar cómo es que se relacionan unos con otros, y el éxito de los métodos mineros y por tanto también de la mecánica de rocas en los últimos 20 o 30 años, la mayor parte de este éxito se debe a que la mina utiliza un enfoque empírico basándose en lo que se ha utilizado en otras minas, pero relacionándolo siempre con algo que utilizarían en su propia operación. No estoy diciendo que no pueden utilizar algún tipo de modelamiento o método analítico, pero tienen que considerar también lo que pueden utilizar en su propia mina. Y eso es lo que les voy a presentar ahora, estas herramientas que vamos a revisar. Todo lo que hacemos en el diseño empírico nos lleva a identificar qué tan confiables son estos métodos o herramientas, y todo lo que tenemos que ver tiene que ser interpolado, no extrapolado. Interpolado, en este caso, quiere decir que tenemos que conocer la base de datos, la información que se ha compilado. Si su mina está, por ejemplo, alejada de dicha base de datos, el problema será que no necesariamente van a tener el mejor input para su base de datos. Tienen que conocer esta y asumir así que su operación
sí se ajusta a dicha base de datos. El método empírico se utiliza por muchos, pero hay muchos que se confunden en muchos casos y esto se debe a muchas razones, pero esto ahora se está viendo salvado por el método empírico. Desde hace 2 años hicimos una conferencia que también se hizo en Lima y ahora también en ISRM, en la Comisión de los Métodos Empíricos. Y en esta charla, todo lo que se vio fue el enfoque analítico, pero también considerando el campo de experiencia para poder llegar a un enfoque calibrado hacia la solución para un problema dado. Y es importante ver que siempre tenemos un problema determinado, hay que tratar de encontrarlo. Todos decimos que la minería es diferente, que cada mina es diferente, pero no es diferente. He trabajado en 170 minas subterráneas como consultor y todas las minas tienen más o menos los mismos problemas en muchos casos. Nachagua, por ejemplo, tiene esto del tema del cemento, que tiene un techo muy, muy débil y tienen que utilizar por eso este tipo de mina. Nevada, ahí pasa lo mismo que en Estados Unidos. También Cerro Lindo, hacen 20.000 toneladas por día, toneladas métricas por día también. Sí, son muy únicos en que están produciendo mucho más que cualquier otro tipo de mina que tenga este tipo de operación con stopping. Pero de alguna manera tienen el mismo enfoque, así que las herramientas que tenemos aquí se utilizarán en cada tipo de operación individual. La próxima semana estaré en Rusia con Kupol, Kinross. Y ahí también tenemos lo mismo. Ahora saldrá mejor. Estamos viendo el mismo sistema en Rusia, por ejemplo. Ahí vemos el tipo de roca. Estamos ahí haciendo minería a una temperatura muy fría y por tanto el macizo rocoso se vuelve mucho más resistente. En Canadá también, o sea, lo hacemos en la temperatura de congelación. Así que son preocupaciones muy similares. Cuando vemos esto en pantalla, tratamos de identificar y cuantificar. Tratamos de cuantificar nuestro macizo rocoso a 100, 70, etcétera. Y cuando utilizar el sistema que el RMR o el sistema Q, lo importante es que lo califiquemos, no importa cómo. Y también tenemos que ver la resistencia y también la estructura que pueden causar una preocupación. Y luego observamos, por ejemplo, aquí un diseño de open stopping, que en este caso estamos hablando de el desprendimiento de tierra de su rotura equivalente lineal, que es equivalente al open stop. Lo que estamos observando es el volumen de este desprendimiento de tierra y lo vamos a dividir por el mineral volado. Y esto nos va a dar los metros de desprendimiento de tierra. Y con ello vamos a desarrollar esta relación que vemos aquí. Van a ver la estabilidad, pero también verán los metros de pared que vienen de los estimados de dilución. Y en este caso la preocupación es que dependiendo del radio hidráulico, vamos a ver cuántos metros vamos a volar, lo cual es muy bueno en el caso de Cerro Lindo, por ejemplo, donde tienen tajeos de hasta 20 metros de ancho, porque 0.3 o 0.5 metros en daño de voladura en ambas paredes significa 1 metro. 1 metro en 20 es menos de 5% de dilución. Pero cuando trabajamos en otras minas, por ejemplo, como Richmond, que queda en Canadá, nuestro cuerpo de mineralizado solamente tiene 3 metros de potencia. Así que tenemos aquí medio metro y aquí tenemos otro metro en la caja techo, lo que significa nuevamente 1 metro dividido entre 3. Estamos hablando de una dilución del 33%, lo que significa un valor sumamente alto, lo cual no es bueno. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es calcular utilizando el open stopping transversal. Aquí vemos un ejemplo en San Rafaela, Guatemala.
Utilizando este método de Open Stopping transversal podemos tratar de identificar el relleno. ¿Qué resistencia de relleno necesitamos para asegurar que dicho relleno no colapse? Ese es uno de los factores que tenemos que estimar. Y pienso que el doctor Solo tiene también una charla al respecto el día jueves, que también va a hablar de esto. Aquí tenemos el factor de radio, que es similar al radio hidráulico. También se ve en algunos estudios de la universidad donde van a también hacerse la segunda conferencia internacional de los métodos empíricos. La primera fue en Lima, como les dije. Lo que ellos tienen es la mayor parte del radio hidráulico dividido por el anterior. Tienen un enfoque similar. Solamente miden la distancia desde un punto inicial o único hacia la pared y estiman la distancia y luego lo dividen por el número de rayos hechos para medir el radio. Y esto nos da un estimado de el radio efectivo en cada ubicación. Cuanto más cerca a la pared, el radio hidráulico será menor. Pero cuando vamos hacia el medio, el radio efectivo se vuelve muy cercano al radio hidráulico. Este valor se utiliza para determinar dónde en el techo tendremos mayor estabilidad. Una esquina será más estable que el centro. También debemos ver la relación del área. La relación del área B, la clasificación del macizo rocoso en el eje Y, y también vemos de qué tamaño es la apertura en el techo. Vemos el tamaño del área o la distancia de una pared a la otra. Lo que están viendo en este caso es el estimado para dicho valor para ver dónde será estable, con unos pernos de 1.8 metros, que pueden ser split sets o pueden ser pernos mecánicos, o también en algunos casos sin pernos. Lo que estamos tratando de estimar aquí para diferentes operaciones es, debemos de asegurar que en caso falle, si nuestro macizo rocoso tiene 50%, entonces tendremos que aumentar el área 20 metros. Y está entonces en la zona con dificultad. Entonces, para un área que será 20 metros, quiere decir que tenemos que excavar 20 metros por encima del techo. Y esto nos sirve para muchas mediciones. Si tienen 10 metros, por ejemplo, es algo bueno, porque pueden soportarlo antes de que caiga. Y así no tendrán que colocar tampoco pernos más largos. También tenemos el diseño de pilares. En el diseño de pilares se utiliza de manera universal, también en la Universidad de British Columbia, también en la Universidad de Snap Lake en Canadá. Y aquí, como pueden ver, tenemos un alto radio y tenemos que tratar de estimar una curva de diseño. Como ven aquí, is the pillar graph. Y este es el gráfico del pilar. Y aquí podemos ver que con la altura, por ejemplo, de 2:1, en un radio de 2:1, a medida que uno va subiendo, este es el factor de seguridad aquí de 1.4 y un factor de seguridad aquí de 1. La diferencia aquí es que en todos estos casos, lo que están viendo es tratar de estimar si es que esto va a ceder o si va a permanecer estable. Y esto es uno de los enfoques que podemos ver en la relación. Entonces tenemos que definir el ancho del strobe, que tiene que ser perpendicular hacia lo que es el estrés inducido, que se viene en esa dirección. Entonces este es el ancho y el alto se mida en la dirección del esfuerzo.
también vemos lo que es el peso muerto. Y el peso muerto, la tasa la estimamos por lo que es un ploteo de los pilares. Y esto se hace mucho antes de llegar a la superficie. Y lo que estamos viendo acá es tratar de ver en una red o lo que es un ploteo subterráneo, si es que se llega hasta el centro, si están encompasados con el centro, como aquí, con estos círculos, y luego tenemos una potencial falla de peso muerto. Quiere decir que no hay cohesión o ángulo de fricción, no importa, porque simplemente puede caer de manera vertical. Y cuando esto ocurre, lo que tenemos que observar es que tenemos que soportar los pesos o las cuñas con lo que es el shotcrete, el concreto lanzado. Entonces, uno de los enfoques que estamos viendo, que si es que no llega al centro, como pueden ver acá, vamos a tener lo que es una cuña deslizante. ¿Qué es lo que ocurre? Y el resultado de esto es que vamos a tener un ángulo de fricción que va a sufrir. Y eso significa que el factor de seguridad es mucho más alto. En México yo trabajé con PER y la operación de Molantos y muchos otros, y lo que encontramos ahí era lo que era el sombrero de la cuña. Entonces decimos que de una estructura de esta taza teníamos que ver la otra en esta otra dirección. Y eso lo llamamos lo que era como el sombrero de la bruja, pero no sé cómo lo dirán en la traducción, pero lo llamaban como el sombrero de la bruja. Entonces luego estimamos, sí, esto se hace, utilizamos sin cuña y hacemos el mapeo, utilizaríamos sin la cuña. La dificultad de esto es que no teníamos esto subterráneo inmediatamente, y ustedes quieren estimarlo, tengo una potencial para lo que es una falla de peso muerto, y eso nos da una idea de los pernos que se tienen que poner ahí, lo que vamos a tener que trabajar, y si ustedes diseñan para lo que es la cuña de peso muerto y ustedes buscan un wedge de manera analítica para determinar el volumen y la interacción de los pernos. Aquí podemos ver el estimado de lo que es el peso muerto. Entonces lo que tenemos es lo que es 0.5 de área, o sea, media área, y vemos el volumen de esta cuña. Si esta cuña está en un patrón de 1 metro por 1 metro y ahí se hace el empernado, quiere decir que el volumen de esto va a ser la mitad por el área, y el área son 5 metros, entonces la media del área por la altura, y decimos que en ese caso la altura va a fallar a los 2,5 metros, porque estamos hablando de una área de 5 metros. Entonces, la mitad del área por 2,5 metros o por 1 metro que va entrando. Y por esta gravedad específica, y en este caso y la gravedad específica es de 3 toneladas. Entonces, 3 por metro cúbico. Entonces, eso nos va a decir que la cuña de peso muerto serían 19 toneladas. Y luego vemos el perno, y tenemos que empezar siempre con 1,5, porque es el estándar. Yo he visto en las operaciones de Barrick, aquí en Ross, las operaciones de Panical, de New Press en Indonesia. Y todos utilizaban lo que era la mitad por el área, la mitad del área. Australia utiliza algo muy similar. Y lo que hace es que mira esto y dice que en el peor de los casos, eso es lo que vamos a tener. Bueno, pero uno tiene que mapear, siempre mapeamos. Y si están mapeando, ustedes se dan cuenta que no lo tienen, o que el macizo rocoso es muchísimo más fuerte. Entonces uno tiene que diseñar por lo que uno tiene de estructura. Pero cuando uno no mapea, entonces uno nos tiene que decir que uno tiene que diseñar, ¿no?, por la mitad del área. O tienes que tener cierta guía, que es decir, ok, no voy a tener esa falla. Entonces lo que estamos viendo es que nosotros estimamos la cantidad de pernos que van a ir a la superficie, y estamos hablando de lo que es la fuerza,
Y la fuerza aquí para lo que es el macizo rocoso es de 19 toneladas por metro. Entonces, 1 metro del rebar tiene que ir a la superficie y va a fallar en 19 toneladas. Ahora, la fuerza del rebar para romperse es de 18 toneladas. Así que uno tiene que tener como 0.9 metros de esa barra para que pueda fallar. Si solamente tienen 0.3 metros, quiere decir que ya no es una barra de 18 toneladas, va a ser de solamente 7 o 9 toneladas. Y eso nos da el factor de seguridad. Solamente la capacidad de soporte dividida por el peso. Y uno tiene que tener un factor de seguridad de 1.2 por temporario y 1.5 para lo que es permanente. Y eso acá muestra cuando trabajamos con el SBS en Cerro Lindo en febrero pasado. Y lo que ellos encontraron es que estaban viendo todos los tajeos y vieron que el área era para lo que era un tajeo de 20 metros de ancho, una falla de 10 metros. Y esta curva era la mitad del área que se basaba en 30 mediciones de fallas que se habían hecho en la mina. Pero al mirar la geometría de la pared final, no la de diseño, porque se diseñó para 20, pero eran de 30. Entonces, cuando falla, va a 30. Entonces, 30, estamos hablando de 15 de altura. Esos son los valores. Y es muy importante conservar y registrar la data, ¿no? Y es lo que hicieron acá. Y también lo otro, estamos viendo es la malla y el concreto lanzado. Por ejemplo, cuando utilizamos la malla, eso no va a confinar la roca necesariamente, pero el concreto lanzado en sí va a formar una membrana que va a confinar esto como una sola unidad. Y todavía necesitamos los pernos para sostener el peso muerto, pero este concreto lanzado lo va a poner todo como una masa única. Tenemos que hacer pruebas de los postes y lo que podemos ver aquí es que las pruebas desde un largo de medio metro. Entonces podemos ver que está aislado. Si tenemos lo que es un perno de 2.4 metros, no hay necesidad de hacer una prueba de pernos porque siempre vamos a romper el acero. En una buena roca, si estamos hablando de lo que es 55% de macizo rocoso, un macizo rocoso de 55 y tienes el rebar, solo necesitas 0.3 metros más allá de la junta para romper 20 toneladas. Entonces, si pones un 2.4 en el perno, siempre vas a romper el acero. Entonces, tienes que poner medio metro para poder medir y poder tener una longitud cierta aislada, porque eso nos va a decir que ese es el eslabón débil, ¿no? Esa unión. Y esto se hizo por lo que es el Buró de Minas en Estados Unidos. Y lo que hice es que lo que nuestro grupo hizo era tratar de determinar, y este es el trabajo de Barton y Grimstand, era ver cuánto concreto lanzado se tenía que utilizar. Y esto dependía en qué tan débil era la roca. Y esto se ha utilizado en todo el mundo. Y en Chagua, donde uno está mirando 25% de lo que es macizo rocoso. Y eso nos dice qué tan grueso es el concreto lanzado. Y de ahí uno emperna a través del concreto lanzado. Y eso mantiene todo el material junto. Y ese es el propósito de este estudio. También nosotros vemos una intersección, y cuando tiene una intersección nosotros vemos los pernos que van a través de la intersección, el volumen de la intersección que si falla a media área, y luego vemos los pernos de manera individual y nos aseguramos que la fuerza exceda a esos pernos. Y lo que tenemos que hacer que hacer es asegurarnos que cuando diseñamos para algo así, es que tengamos un factor de seguridad de 1.5 para lo permanente y 1.2 para permanente. Entonces, si voy a decir, ok, yo voy a hacer mi mapeo y no tengo la estructura,
Entonces quiere decir que no has hecho tu trabajo y entonces sabes que tienes media área, o que el macizo rocoso es tan débil que no tiene estructura controlada, que no es macizo rocoso y que tienes que poner el concreto lanzado y tus pernos para poder mantener o conservar el material, sostenerlo. Y eso acá muestra, estamos tratando de ver 186 macizos rocosos. En Nevada, nuestro macizo rocoso es de 40 y 20. En los 80 nosotros teníamos 8 muertes, 8 fatalidades en 18 meses en unas grandes operaciones en Barracks, Placer Downs y en Newmont. Y la dificultad es que no teníamos una base de datos. Y nuestra base de datos se basaba en las operaciones de roca fuerte. Y lo que tenemos que ver era la debilidad. Y ahí entonces creamos nuestra base de datos y fue todo un proyecto con el gobierno y con nosotros para poder desarrollarlo. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá en la parte inferior. Ese es el macizo rocoso débil. Ese es 50% de macizo rocoso. Ahí es donde uno puede hasta empujar la roca con el dedo. Y ustedes pueden ver en el lado izquierdo que es los mismos radios hidráulicos, pero no funciona el gráfico de estabilidad para lo que es roca débil. Entonces uno tiene que desarrollarlo para roca débil y al mismo tiempo, en lo mismo se hace en Australia, por lo que es cavers. Y el resultado dice que en 3.5 de radio hidráulico, ya sea que uno emperne, acá está. En un radio hidráulico de 3.5 metros que representa un dajeo que es de 40 metros en altura vertical por 12 metros en la tierra, uno puede sostener ese material. Entonces, esto aquí ve lo que es un radio de hidráulico de 35 y hay mucha dilución aquí y entonces tenemos que reducir lo que es el tamaño del tajeo y eso es lo que se puede ver aquí, donde el tamaño del tajeo era 20 metros de altura, como pueden ver, 20 metros vertical y luego tenemos 30 metros, entonces el radio hidráulico era 3.5 metros. Y ahí pudimos minar la roca y ahí nosotros donde podíamos empujarla con el dedo. Y eso simplemente muestra los diferentes minas donde tuvimos que utilizar lo que era rondas cortas porque teníamos la base de datos. Cuando tienes 25% de lo que es ratio de macizo rocoso, tienes que empezar lo que es spiling o short runs de 1 metro, 2 metros. O como decía la operación de Berrick, si uno tiene un macizo rocoso de 25%, uno ve toda la fase, pero uno simplemente hace una voladura de altura media hacia el fondo. Entonces esas son cosas que nosotros hemos adoptado para reducir el daño por la roca débil. El arco es crítico. Por un lado, tenemos que el peso muerto, si ven el arco, uno lo retira porque uno tiene que producir un arco natural. Uno produce un arco natural. Y también Cristian Cáceres en su doctorado, ahora es profesor en Santiago, en una escuela minera. Lo que él hizo era la distancia de los kilogramos de explosivo y de la explosión. Mientras más débil el macizo rocoso, menor era el PPV. Y sabemos que después de la sesión era una voladura controlada. Y hay una gran diferencia en cómo es que se comporta lo que es el macizo rocoso débil y el macizo rocoso fuerte. Y podemos ver que el PPV es bastante alto. Y eso nos habla mucho sobre lo que es lo que podemos o cuánto podemos detonar. Y esta es una discusión hizo por Cristian Cáceres en español sobre cómo realizamos las pruebas.
RQD es una de las cosas que debemos ver, y yo incluí en esa diapositiva básicamente para utilizar nuestro sentido común en la mecánica de rotación. Si nosotros tenemos un testigo que uno puede romper con la mano, uno puede empujarlo con el dedo, el RQD es 0. Entonces las diaclasas por metro, el espacio entre estos es 0. No se basa... bueno, uno dice, ok, pareciera que pareciera una pieza fuerte, porque uno sabe que uno ingresa en la mina, pero debajo de eso se va a romper. Entonces, no tratamos de estimar el RQD. La definición por ISRM y de Deere se basaba en testigos fuertes, consistentes, pero estamos hablando de un testigo que se puede romper, y también hablamos de testigos que ya está, se puede romper con la presión de la mano, entonces básicamente 0. Entonces no obtengas un doctorado y te preguntas por qué debería ser 80, porque ya he ido a muchas minas, minas grandes, Chemical One, y eso es, los consultores dicen, bueno, la definición dice que el ISRM es más grande que 4 pulgadas, pero tenemos que revisar la definición de lo que es un testigo consistente o fuerte. Para mí, si lo puedes romper con la mano, no es consistente, no es fuerte. Entonces, utiliza tu sentido común, porque si vas a poner una vida debajo de ese techo, tenemos que utilizar lo que es el relleno en la pared. Pero mucho de esto tenemos que ver el área que hemos abierto, lo que es el espesor del SILMAT, el espesor de la potencia del SIL. Y si vemos los números bajo Chaguas, que están justo abajo, ellos utilizan 21% de cemento y abren 15 metros, un área de 15 metros y hasta más grande, hasta 20 metros. El problema es que en Canadá y en Estados Unidos nosotros abrimos con 5% o 10% de cemento, y a lo máximo llegamos a 6 metros, 5 o 6, porque es lo que se necesita para poner el equipo mecanizado bajo ese techo, porque si no estás pagando demasiado cemento y no necesitas esa resistencia. Entonces en Echagua lo que ha implementado con SBS, y hasta ahora sí es han tenido bastante éxito reduciendo el costo, y esto nos muestra otra mina. Y en Chagua también, aquí se encuentran ellos en 16, y uno puede ver que son la mina más fuerte del mundo, que utiliza cemento subterráneo, ¿no? Y tenemos una gran área de 15 metros. Y también ellos tienen una fuerza de 16 megapascales. La dificultad de todo esto es que funciona, pero también tiene un costo. Y normalmente utilizamos 1 megapascal por 6 metros y 10% de cemento. Y funciona. Eso es lo que se muestra en la base de datos. Estos son las minas en la base de datos anterior. Y esto les muestra en Andiachagua 15 metros, Goldford, Red Lake 6 metros, Kenchana, que está en Indonesia, 6 metros. Y la mina de Murray, que tiene un relleno de cemento, son 12 metros. Y esto acá nos muestra simplemente una viga simple después de una prueba simple, ¿no? Después decimos que la fuerza de la pasta o CRF es de 1/10, o la fuerza tensil es un décimo. Encontramos que la fuerza de jalar realmente está más cerca a 1/5, es hasta el doble. Y cuando nosotros pensamos 16 megapascales, la fuerza podría ser tal vez hasta 32 megapascales. Y es una gran diferencia, porque nunca hemos tenido un SILMAT que falle, por lo general. Ahora, entonces vemos lo que es el relleno y vamos a ver qué tan fuerte es. No necesitamos mucha fuerza en la parte vertical de la pared posterior. Y lo que podemos ver en términos de Mitchell y después Dave Stone, que va a venir acá el jueves. Dave Stone es un estudiante del Dr. Mitchell, un estudiante de doctorado. Y esto acá nos muestra
del punto de congelamiento. Posiblemente no es un gran problema acá en Perú que se congele algo, pero en Rusia sí lo es y en Canadá también. Pero la ventaja de esto es que aumenta el macizo rocoso en 20. Entonces 15 RMR se vuelven 50 cuando está congelado. Y luego se vuelve 15 o menos cuando ya se descongela. Y ahí sí viene el problema. Y esto nos muestra qué es lo que hacemos en Cameco, en una mina. En lo rojo es que nosotros congelamos toda esa área, todo eso se congela. Y en las operaciones que he trabajado, aquí viene del punto de congelamiento, es el azul. Lo que no está congelado es lo blanco. Y podemos ver un aumento de como el 20%, un valor del 20% en lo que es el material más débil. El área que ustedes pueden ver aquí se encuentra en Rusia. Y en Rusia, Kinross, en una mina, estaba mirando de cupo. Estaba viendo valores donde el macizo rocoso es 60 y cuando lo vemos es que está congelado, pero descongelado está más cerca 20 o 30. Esto es descongelado 20, 30 y esto es congelado que llega a 60. El problema es que los ingenieros dicen, los geológicos, ellos simplemente han roto el testigo, es un mal testigo, no saben cómo perforar. Y es peor en Rusia porque todo está en ruso. Entonces tenemos el ruso antiguo, que es más a lo KGB, y los rusos jóvenes como ustedes, que están ávidos de encontrar la respuesta correcta, y luego no hay ninguna solución. Y luego tenemos a los canadienses. Entonces lo que hemos encontrado es que es débil. Entonces tenemos que esperar 1 año, 2 años, cuando tengamos ya más vehículos, más camiones, más tráfico y se pone caliente como acá, porque se pone caliente. ¿Y qué pasa? Se derrite y el techo cae, colapsa. Incluso cuando tenemos los cables y los pernos. Y eso nos muestra lo que es como la cueva y como de Berwick. Y queremos entender el mecanismo de falla. Hemos hablado de esto ya, del spiling. Y esto es estándar para lo que es material rocoso débil. Y bueno, lo hemos extendido entonces lo que es en la voladura y tenemos que ver la fuente. Y la fuente podría ser o kilojoules. Y lo dividimos por el área de superficie de la esfera, que son 4pi a raíz cuadrada, ¿no?, de la superficie. Y eso nos va a decir cuántos kilojoules por metro cuadrado van a ser efectivos sobre lo que es el alineamiento más cercano. Luego tomamos la absorción que tiene el perno para absorber y la absorción simplemente es la fuerza sobre la distancia. Y este es el área bajo la curva del desplazamiento del perno. Entonces, mientras con más caucho tenga, más energía puede absorber el perno. Entonces, si podemos ver un pilar pequeño y decimos, no está haciendo nada, siempre se cuestiona, como dice, no hace nada y lo quitas y no pasa nada. Bueno, pero también tenemos que ver la estructura. Esto acá simplemente nos muestra el trabajo que se hizo en los 70s, donde estábamos viendo lo que es la chona. Hicimos unas pruebas de muestras verticales eran diferentes alturas de 1, 2, 1, 1, 2 a 1, 4 a 1, 8 a 1. Y estamos viendo, por ejemplo, de 1 de ancho por 2 de alto, pero llegamos hasta más o menos de 10 de 10 de ancho y 10 de ancho y 1 de alto, o sea, bastante ancho. Y Trump no es tan alto. Y lo que ocurrió aquí es que teníamos mucha presión en el piso y tenemos la alta liberación de energía. Y eso lo encontramos en minas como Lucky Friday, donde tenemos un pilar muy ancho.
Y al ver esto, fue Jack Furdy quien desarrolló el primer trabajo en lo que era el diseño vertical. Y dice, uno tiene que pensar como la piedra, como la roca. Yo siempre decía que era yo quien decía eso, pero fue realmente él. Piensa como la roca. Así que muchas gracias. Creo que tienen preguntas. Y nuevamente, antes, cuando decíamos se cae el techo, nadie nos creía, porque siempre decíamos que se caía el techo. Porque el modelamiento decía, bueno, tenemos tantos milímetros de movimiento, el milímetro decía, hay cientos o miles de milímetros que se mueven, pero ahora decimos que el techo se cae, es porque se cae. Porque ahora decimos, lo basamos en data real de como cientos de minas, y el modelamiento es parte de esto y se basa en la observación y en las medidas que se han tomado, y medimos en milímetros también en 24 horas. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ser de manera segura. La educación es crítica para todo y es muy agradable ver tantos estudiantes aquí, porque nosotros hacemos este curso en todo el mundo. Pero en Rusia, por ejemplo, es lo mismo que ustedes han visto aquí en Rusia, lo ven en chino, en ruso, lo llamamos el libro amarillo. Y todo lo hacemos por la seguridad, así que muchas gracias. Thank you very much. Primero, quisiéramos agradecer a We want to thank a doctor for this interesting conference. And Dr. Pakanis is going to be here until Thursday. He will be here until Thursday. If you have any questions, you can approach him during the break or at any time. And he has lots of experience in Peru. He's come here to do many works as a consultant, and he has also Peruvian examples in Licachaguas, in Cerro Lindo. And we are in the institute to think about doing a second course of empiric design with for underground mining with the empiric method. So we expect to announce it soon if you're interested. Thank you very much. I'm sorry, if he needs to use a microphone in order to translate a question. No está usando el micrófono. No está usando el micrófono. I'm sorry, but if he is not using the microphone, we cannot hear to his question. You can give a brief explanation how you estimate weight based on mapping. Okay. Based upon mapping? ¿Basado en el mapeo? Maybe there are many others, but we wouldn't like to be here. Okay, this is a topic, and his work is in the analysis. There's a CD with the presentation that you can look at it with further detail. Bueno, era una buena pregunta. Fue un paper, un trabajo que se hizo sobre el mapeo. Y lo que hicimos... Entonces, lo que hacemos es tomamos lo que es la dirección del buzamiento de una diaclasa, solo una diaclasa en esa fase. Entonces, si vemos la siguiente fase aquí, nosotros tomamos el testigo de la característica que ustedes ven aquí.
Y eso tiene Tiene un buzamiento de 90 grados y un buzamiento de 200. Con una brújula podemos registrar la dirección y el buzamiento. Así podemos registrar hasta 3 diferentes juntas o fallas o lo que fuera. Y de esta manera ploteamos los puntos aquí. Si vemos entonces este conjunto de juntas, el número 1 en este caso tiene una dirección de buzamiento de 200. Entonces vamos al 200 en la parte exterior. Ahí está el 200 y medimos el buzamiento del centro hacia adentro. Y el buzamiento en este caso fue para el conjunto de juntas número 1 es 50 grados. Entonces registramos 50 de adentro hacia adentro y así se ve cada uno de los postes. Y lo hacemos lo mismo para el segundo y para el tercero, cuarto, quinto, sexto. Y luego diagramamos un triángulo y este triángulo, si este incluye el centro, entonces tenemos un problema, tenemos un peso muerto y por tanto debemos utilizar ya sea inicialmente en subterráneo. Pueden usar o si no, más aún puede utilizar unwedge. Y en el caso de unwedge pueden colocar el rumbo, el buzamiento y la geometría y ahí le ponen el soporte y así van a poder ver cuál es el factor de seguridad que van a tener. ¿Eso está bien? ¿Sí? Muchas gracias. Thank you very much.